grabación. Vamos a la segunda parte de este taller de genética mendeliana. Muy bien. Vamos entonces, ahora van a participar ustedes. ¿Alguien quiere participar para que hagamos junto otro cruce? Sí, profe, está bien. Bueno, listo. Muy bien, quiere decir que usted va a participar, ¿cierto? Vamos a hacer otro cruce de herencia autosómica recesiva. Sí, señor. Entonces, esta vez vamos a hacer un genotipo que tiene este. ¿Cómo se llama este? Homocigótico dominante. Muy bien. ¿Y cómo es el fenotipo? Los hijos de los padres de los ¿Cómo así? No? No, tranquilo. Cuando hablamos de fenotipo estamos hablando de Cualidades de la enfermedad. el rasgo. ¿Cómo se expresa? Espérate que voy a interrumpir nuevamente para que... Pero, profe, que no sé, pues no sé qué enfermedad estamos tratando, no, qué es que hemofilia. no importa, puede ser un rasgo, no tiene que ser una enfermedad. No importa. Bueno, pero pues ahí qué rasgo estamos como evaluando. No, pero acuérdate del anterior que acabamos de ver, ¿cierto? Si es el fenotipo, ¿cómo es el rasgo en la autosómica recesiva? Si es homocigoto dominante, ¿cómo es? Sano. Sano, muy bien, sano. ¿Entendiste? Sí, profe. Eso es como la intención del taller, como que ustedes se vayan adquiriendo toda esa gente, ¿cierto? Recuerden que este es sano. Entonces, si tenemos este genotipo, ¿cómo es el genotipo? Enfermo. Enfermo, muy bien. Enfermo con el rasgo. Como aquí estamos hablando de enfermedad, diríamos que es enfermo. Este es homocigoto dominante, ¿cierto? ¿Y cómo es el genotipo de este? Este es el fenotipo. Y este es el genotipo. ¿Cómo es el Del doble A. Homocigoto recesivo. Muy bien. Homocigoto. Si usted quiera, ya también lo va haciendo con el cuadrito de Punnett, si por ser más fácil. A mí me gusta más este. Entonces, si hacemos esta mezcla con esta, ¿cómo es el genotipo? Usted me lo va a decir el nombre. Heterocigoto. Muy bien, heterocigoto. Si mezclamos este con este, También heterocigoto. Heterocigoto dominante. muy bien. Si hacemos este con este, ¿cómo da? Heterocigoto, todos dan heterocigoto. Muy bien. Pero paso a paso. Este con este, ¿cómo da? También heterocigoto, pro. Muy bien. ¿Cuántas formas hay? ¿Cuántas posibilidades hay? Una sola. No. Muy bien. O sea, te equivocaste. ¿Cuántas posibilidades hay? 1, 2, 3 y 4. Por eso es que me gusta hacer esta forma a mí, esta metodología. Ahora, ¿cuántas? Estas son las posibilidades, las únicas, porque acuérdense que esto es binario, ¿cierto? Ahora, de esas 4 posibilidades, ¿cuántas formas hay? una, profe, o sea, solo heterocigoto. Entonces, de las 4 posibilidades, ¿cuántas hay? De esta. 4. ¿Y 4 sobre
4 es igual A 1. y en porcentaje es 100%. el 100%. ¿Sí ven qué fácil? ¿Sí? Ahora, entonces, en este cruce, cuando se casa un sano con un enfermo en la autosómica recesiva, ¿cierto? ¿Cómo van a ser los individuos? El genotipo. ¿Cómo van a ser lo que acabamos de ver? Heterocigotos recesivos. Todos van a ser heterocigotos. Muy bien. ¿Y van a ser sanos o enfermos? Sanos. Sanos Sanos. portadores. Muy bien. Y sus descendientes pueden recibir el alelo recesivo. Sí. O sea que son portadores. Ahí sí, usted puede decir que todos los hijos que salgan de ese cruce, el 100% van a ser portadores. Y el 100% van a ser sanos. Vale. ¿Qué les pareció? Listo, Bonito, profe. ¿cierto? Vamos a hacer otro cruce, otro que participe. Muy bien, a usted le voy a poner, vea. Carita feliz. Vamos para otro participante. ¿Nadie más quiere participar? ¿O es que no hay más? No hay más participantes. Entonces vamos a hacer uno que sea. Ya hicimos cuál, a ver. Hicimos doble heterocigoto. Ahora vamos a hacer este con este cruce. ¿Quién lo va a hacer? Chicos, pilas pues que es un taller, alguien que participe. Porque es que esto yo me lo sé. La idea no es para que ustedes digan todo bueno, sino al contrario, para que digan errores, para yo corregirlos. Me va a tocar sacar entonces al azar. A ver. El que participó fue el señor Lozano, ¿sí o no? Oh, profe, fui yo. Bueno, González. González Zapa. Entonces, Luisa Benítez está ahí. Sí, señora. ¿Quieres participar? Bueno. Sí, venga, hagámoslo junticas para que todos aprendamos. Entonces, vámonos al punterito. Ay, no importa que salga rojo. Bueno, vamos a hacer los cruces. ¿Cómo se llama este genotipo? Homocigoto dominante. Exactamente, homocigoto dominante. Lo voy a poner en resumen para que nos quede rápido. ¿Y este es? Heterocigoto recesivo. Así. Exactamente, y este pongámoslo O. Bueno, muy bien. ¿Cómo es el fenotipo? Ese sería sano. Sano, muy bien. ¿Y este cómo sería? Ese sería sano portador. Sano portador, muy bien. Vamos a hacer los cruces. Y yo pongo la rayita y usted me va diciendo cómo sería ese descendiente. Genotipo, ¿cierto? Sí, el genotipo. Ese sería homocigoto dominante. Muy bien. Este con este. Ese sería heterocigoto recesivo. Ay, no me equivoqué, espérate. Muy bien. Este con este.
Ese sería homocigoto dominante. Muy bien. ¿Y este con este? Heterocigoto recesivo. Muy bien. ¿Cuántas posibilidades hay? 4. 1. Muy bien. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuáles son esas posibilidades entonces? Voy a tachar esto aquí para que nos quede en orden. ¿Cuáles son de esas posibilidades? ¿Cuántas formas hay? ¿Cuántos genotipos? 2. El homocigoto dominante y el heterocigoto recesivo. Muy bien. Ahora vamos a contarlos. ¿Cuántos hay homocigotos dominantes? 2. O sea que de 2 sobre 4 4. posibilidades, 2, ¿cierto? ¿Y cuántos hay sanos portadores heterocigotos? 2 sobre 4 también. 2. 2 sobre 4. O sea que es 1 sobre 2. Si simplificamos. Ay, ay, ay. Esto tiene que quedar aquí en la mitad. 1 sobre 2. ¿Cuánto sería entonces la proporción? 50%. Pero no he dicho que en porcentaje. O sea, sería 0. punto 50. Punto 50. ¿Cuánto sería en porcentaje? 50%. 50%. Uy, qué números tan feos. 50%. Listo. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué le va a decir usted a su paciente? Que por cada embarazo, ¿qué le diría usted? Hay un 50% de que sea sano y un 50% que sea sano portador. Muy bien. Es decir, fíjense que el 100% van a ser sanos. El 100% van a ser sanos. Pero por cada embarazo, el 50%, o sea, todos los hijos siempre van a ser sanos. Todos los que tengan. Porque vea, que ninguno tiene, recuerde que el genotipo autosómico recesivo tiene que ser las 2 minúsculas. Entonces, 50% son sanos portadores y el 50% son ¿qué? Sanos no portadores. ¿Cierto? Sí, profe. Muy bien. Les dejo la tarea. Pues la pueden hacer hasta en la mente. ¿Cómo sería el cruce si es así? Listo. Vale. Bueno, ya hicimos, ya hicimos este, A con A, y también les dejo de tarea este. Listo. Vale. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos entonces ahora para el autosómico dominante. Herencia autosómica dominante. Entonces, cuando hablamos de autosómica dominante, estamos diciendo que con cualquiera que tenga uno de los alelos dominantes, sufre el rasgo o la enfermedad. Listo. Entonces vámonos a lo que hemos aprendido. A ver, ahora voy a poner a... ¡Ay! Es que así queda tan maluco. ¿Quién va a participar? Si no dice quién, entonces me toca sacar. Señor Lozano. Buenas ¿Quieres noches. participar? Ok.
Muy bien. Vamos a empezar pues. Entonces, vamos a empezar con uno que sea como empezamos en el otro. Entonces, para hacerlo un poquito más difícil para usted, ¿cómo es el genotipo? Heterocigótico. ¿Heterocigoto qué? Tiene que tener apellido. Recesivo. No, dominante. Espere. Porque estamos en el autosómico dominante. Ah, sí. Y ahí es muy importante. Y este también es heterocigoto dominante. ¿Qué dice la regla en autosómico dominante? Que si uno de los alelos es dominante, se sufre la enfermedad. Entonces, ¿cómo es el fenotipo de estos dos? Si irremediablemente no sabe, usted puede decir, no sé. Aquí todo se puede. Tengo una confusión. Sí, a ver, ¿cuál? ¿Cuál es la confusión? Tranquilo, es que no importa si dice, así no utilice palabras buenas, yo se las voy a corregir. Pues no sabría decirle concretamente. Bueno, le voy a ayudar. Pues Acuérdate que cada progenitor tiene 2 alelos. ¿Por qué? Porque uno lo recibió de su papá y otro de su mamá. Cada uno tiene 2 alelos. Acuérdate que estamos en el autosómico, o sea, todas las células de este individuo tienen este genotipo, A mayúscula o A minúscula. Como decimos que en la autosómica dominante, con uno de los alelos, ¿cuáles alelos? O este, esté presente, sufre la enfermedad. O sea que estos son enfermos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tienen esta A mayúscula. Los dos son enfermos. Lo que sucede es que cuando en las herencias autosómicas dominantes, el homocigoto siempre tiene el rasgo más fuerte o más agresivo. Y el heterocigoto tiene el rasgo atenuado o menos fuerte. ¿Cómo sería en la autosómica dominante el sano? El sano sería el que sea autosómico recesivo. Como lo importante es saber qué tipo de herencia es, si es dominante, ¿cómo es el rasgo? El rasgo es sano. Ahora sí, ¿se te aclaró la duda? Sí, profe. Pues entre la relación rasgo-enfermedad, pues por eso me confundí. Sí, pues, ¿y por qué le decimos rasgo? Porque puede ser, por ejemplo, el color de los ojos o el tipo de pelo, ¿cierto? Hay unos que son dominantes, hay unos que son recesivos. Bueno, entonces, vamos a hacer juntos el cruce, ¿cierto? Usted me va a decir el nombre. Si yo mezclo esta con esta, ¿cómo se llama el genotipo? O sea, este. Homocigótico dominante. Muy bien. Homocigoto dominante. Si mezclo este con este. Ese sería heterocigótico. Pues, según esta lógica, dominante. ¿Cierto? Ajá, sí. Muy bien. Si mezclo este con este. Igual. Pues este de acá. Con este Sí, heterocigótico dominante. Heterocigoto dominante, muy bien. Y si mezclo este con este. Homocigótico recesivo. Muy bien. ¿Cuántas posibilidades hay?
4 en total. 4. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Ahora, ¿cuáles formas, qué tipos de genotipos hay? Este, que es el homocigoto dominante, ¿cuántos hay? Sería un cuarto. Muy bien. 1 de las 4 posibilidades. 1 de 4. ¿Cuántos hay heterocigotos dominantes? Sería 2 cuartos. Muy bien. 2 posibilidades de 4. Esta y esta. Ahora, ¿cuántos hay homocigotos recesivos? Un cuarto. Un cuarto. Muy bien. Este lo tenemos que simplificar, ¿cierto? Entonces aquí nos queda mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Ahora vamos a hacer cuánto es la proporción. ¿Cuánto es la proporción? Es dividir esto. Entonces es punto. 25%. No, si es proporción no es porcentaje. Se dice punto 25. El porcentaje es el 25%. ¿Cuánto es este? 1 dividido 5 es punto 50. Sí. Es decir, el 50%. Y este es punto 25. O sea, el 25%. Hasta ahí vamos bien. Ahora la pregunta. ¿Cuánto es el porcentaje? Ay, se me acabó la pila. Ay, espérate que se me acabó la... Ay, no. Perdón. Ay, se me acabó, no se me acabó la pila. Un momentico, yo borro ahí. Para que no les quede tan mamarracho. Bueno, entonces, ¿cuánto es el porcentaje de enfermos? Sería el 75%. Muy bien. Es este más este, ¿cierto? Este más este, ¿cierto? ¿Cuántos serían sanos? El restante 25. El 25%. ¿Y cuántos serían portadores? La mitad. ¿Por qué la mitad? Espere. Si yo, acuérdense chicos, si yo solamente digo portadores, entonces yo tengo que analizar autosómica dominante. A ver, este genotipo tiene porta. Entonces, ¿cuánto sería? El 75%, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Sí. este genotipo porta esta A mayúscula, porta esta A. Recuerden que son alelos dominantes, ¿cierto? Ahora, si yo dijera, ¿cuáles son portadores homocigotos? Ya sería este. Homocigotos recesivos. Heterocigotos dominantes. Sería este. ¿Vale? Listo. Muy bien. Vamos a hacer otro. Ay, se acabaron las hojitas. Vamos a crear nuevas hojitas. Bueno. ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Quién más hay ahí que no los veo a todos? Profe, una pregunta. Sí. Profe, es que yo había entendido que la autosómica dominante, en el que tiene el homocigoto dominante, se supone que ese 25% es como inviable, que tiene mortalidad alta. Sí, es verdad. Depende de la enfermedad. Generalmente, por ejemplo, lo que estamos viendo nosotros, que son errores innatos del metabolismo, no es que sea inviable, sino que la enfermedad es más agresiva. Se expresa más. Exactamente, pero hay algunos rasgos o enfermedades que sí son, que generalmente cuando son homocigotos son inviables. Por ejemplo, hay algunos tipos de enzimas que si son homocigotos
Por ejemplo, una que vamos a ver en carbohidratos, ¿cierto? Por ejemplo, en la enfermedad de Pompe, ¿cierto? Ahí se presentan ahí no va a ser dependiendo de ese genotipo como tal, sino de la variable genética. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿listo? Gracias, Por profe. eso en lo metabólico no se cumple exactamente como en algunos rasgos, o sea, como en los pelos en la oreja, como el color de los ojos, o como si el pelo es liso, crespo, ¿sí me hago entender? Y hay unas que se cumplen. Por ejemplo, te voy a poner un caso clásico de autosómico recesivo. Es, por ejemplo, el albinismo. En el albinismo, ¿cierto? Quedan los chicos el fenotipo tiene que ser A minúscula, minúscula, ¿cierto? Y ellos sufren entonces todas las características, despigmentación de la piel, problemas de la visión, etcétera, del cabello, etcétera. Pero, por ejemplo, vamos a ver un tipo de enfermedades que es, por ejemplo, las porfirias agudas hepáticas, son dominantes. Entonces, ¿qué pasa? Hay pacientes que son heterocigotos y hay unos que son homocigotos. Ambos viven y viven bien. ¿Qué sucede? Que generalmente los homocigotos caen en crisis más frecuentemente o son mucho más agresivas. ¿Vale? Gracias, profe. Listo. Vamos con el siguiente. Vamos a seguir entonces vamos a hacer otra de estas y ya el resto les queda de tarea. Hicimos ahí ¿cómo fue el que hicimos? A ver, este fue heterocigoto. Vamos a hacer este. Sí, este es bueno. Entonces, ¿quién va a participar? Profe, yo. Listo. Ay, dominante. Listo. Vamos a empezar. Entonces, ¿cómo es el genotipo? ¿Cómo se llama el genotipo? Este. Sería heterocigoto dominante. Es hetero dominante. ¿Y este? Heterocigoto. Homocigoto dominante. Siempre hay que ponerle apellido. Muy bien. Ahora, ¿cómo es el fenotipo? Recuerda que estamos en autosómica dominante. ¿Cómo es el fenotipo? Acuérdese la ley de autosómica dominante. Con uno de los alelos que se herede, se sufre la enfermedad. Es enfermo. Exactamente. Entonces, ¿este cómo es? Enfermo. En ese todos serían enfermos, no hay probabilidad de que haya un EFAN. Ahora, ¿cuál podría ser la diferencia según lo que hablamos? Que este sea más atenuado o suave y este más fuerte, agresivo o incluso incompatible con la vida, ¿cierto? Eso depende de la enfermedad. Muy bien. Vamos a hacer los cruces. ¿Qué pasa este con este? ¿Cómo sale el genotipo? Homocigoto dominante. Este con este. Igualmente. Pero usted lo tiene que repetir para que se le grabe a su neurona. Homocigoto dominante. Muy bien. Ahora, ¿cómo sale este? Heterocigoto dominante. Sí. Y heterocigoto dominante. O sea que usted, sin hacer todos los cálculos, ¿usted qué puede decir? ¿Cuál es la probabilidad de que los hijos salgan enfermos?
Del 100%. El 100% de todos los descendientes van a ser enfermos. ¿Con qué salvedad? Un 50% va a tener la enfermedad un poco más leve. Atenuada. Eso, muy bien. Y el otro 50% lo va a tener severa, ¿cierto? Muy bien, pero vamos a hacer el ejercicio de todas maneras, ¿cierto? ¿Cuántas posibilidades hay? 4. Muy bien, 1, 2, 3 y 4. Ahora, ¿cuántos genotipos hay? 2. 2. El heterocigoto dominante y el heterocigoto dominante, ¿cierto? ¿Cuántos hay con la forma homocigota dominante? 2 de 4. Muy bien, 2 de 4. ¿Y heterocigota? 2 de 4. 2 de 4. Siempre hágalo por paso para que no se equivoque nunca. Esto hay que dividirlo, ¿cierto? Simplificarlo se llama en matemática. Mitad de 2, 1, mitad de 4. ¡Ay, me equivoqué! 1 de 2. Perdón. Un lapsus. Ay, no borremos porque ¿qué tal que eso quede ahí? ¡Ah! A ver, ¿cómo es? Borrador. Bueno. Ay, yo estoy muy boba porque esto sí tiene su forma aquí, creo que... No sale el borrador. Bueno. 2, ¿cierto? Y este igual 1 sobre 2. ¿Cuánta es la proporción? 0.5. 0.50, muy bien. Y en esta 0.50. ¿Cuánto es el porcentaje? 50% para ambos. Muy bien. ¿Cuánto es el porcentaje de portadores? 100%. 100% son portadores. ¿Sí ven qué fácil? Eso que le tienen tanta pereza a ustedes, vea que es muy sencillo. Si uno lo hace pasito a pasito, es muy fácil. Listo. Bueno, a ver, en dominante, a ver cuál hicimos. Doble heterocigoto. Doble heterocigoto. Bueno, ya les dejo para que hagan los otros. ¿Listo? Bueno, hay uno interesante. A ver, hagamos el ultimito. Ay, a mí sí me fascina esto. ¿Quién va a participar? Nadie. Bueno. Yo, profe. Eso, muy bien. Entonces vamos a hacer, espérate que ya me olvidé cuál es. ¿Cómo es que lo iba a hacer yo? Con entonces sería... sí, sería así. ¿Cómo es el genotipo? Homocigoto recesivo. Muy bien. Y heterocigoto dominante. Muy bien. ¿Cómo sería el fenotipo? Sería sano y el otro sería enfermo. Muy bien. Ahora vamos a hacer los cruces. ¿Cómo se llama el genotipo? Heterocigoto dominante. Ese sería homocigoto recesivo. Muy bien. Otra vez heterocigoto dominante. Y homocigoto recesivo. Muy bien. ¿Cuántas posibilidades hay? Hay 2, que sería la del heterocigoto recesivo. Posibilidades del cruce. No.
Acuérdense que esto es binario, siempre olvídense, uno de papá y uno de mamá, o sea, de los abuelitos. ¿A 4? Es paterno y materno, entonces 4, 1, 2, 3 y 4. Por eso es mejor siempre hacerlo paso por paso. Ahora, de los genotipos, ¿cuántos genotipos hay? Hay 2. Este que se llama Heterocigoto dominante. 1 y 2. Serían 2 cuartos. Muy bien, 2 de 4 posibilidades. Ahora, homocigoto recesivo. También 2 de 4 posibilidades. 2 de 4. Lo simplificamos, un medio. ¿Cuánto es la proporción? 0,50. Muy bien. ¿Y cuánto es el porcentaje? 50%. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué le va a decir a usted a sus pacientes que los está asesorando, a esos papis? ¿Qué le va a decir? Que por cada embarazo, Muy bien, esto es muy importante. Después de que pasaron por mis manos, tienen que decir esta frase. Por cada embarazo. Listo. Ahora sí. tiene la probabilidad del 50% de tener un fenotipo enfermo y un 50% de tenerlo sano. Pero usted le va a decir, papás, pero les tengo una buena noticia. ¿Cuál noticia? Buena. El enfermo no se presenta pues mucha gravedad. Eso va a ser atenuado. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a pasar a... le dejo de tarea los otros fenotipos, ¿cierto? Vamos a hacer ahora una ligada al X, ¿cierto? Ay. Sí, vamos a hacer una ligada, herencia ligada al X, ¿cierto? Aquí sí es muy bueno hacer el cuadro de Punnett, ¿cierto? Entonces, recuerden ustedes que nosotros tenemos 2 cromosomas sexuales. Nosotras las chicas tenemos 2X, que somos las hembras, independiente del género. O sea, sexualmente hablando, yo lo hembras. ¡Ay! ¿Sí ves qué tan inclusiva yo es que hembres? Ay, su profesora. Ven un momentico, a ver. A ver, para que no nos pongan problemas. Entonces, XX son las hembras. Y XY, XY son los machos. Hasta ahí vamos bien. Entonces, cuando decimos ligada al X es que la variante, mutación o cambio genético está en el cromosoma X. Aquí, bueno, eso lo digo ahorita cuando lo hagamos. Vamos a hacer el cuadro de Punnett. Aquí sí es muy importante el cuadro de Punnett para que no se confundan. Entonces, primero vamos a hacer simplemente los cruces de cómo se encuentran el huevito de una hembra y el de un macho, ¿cierto? Entonces, cuando se encuentran estos dos, ¿qué van a ser? Hembras. Cuando se encuentran estos dos, XY va a ser machos. XX y XY. Hasta ahí todo muy bien.
Pero si le ponemos le vamos a poner un rasgo, por ejemplo, una que sea, por ejemplo, la enfermedad de Fabry, ¿cierto? Es ligada al X, ¿cierto? Entonces, vamos a ponerle, no le pongamos ni dominante ni recesivo para que no se confunda, aunque lo hay, pero para que no se confundan. Entonces le vamos a poner que este señor tiene enfermedad de Fabry. ¿Qué sucede? ¿Cómo heredó de la madre el X? Sano, ¿cierto? No tiene la enfermedad de Fabry. Pero del papá lo heredó ¿cómo? Ayer estuve con pacientes de Fabry, muchachos, en la Unión. Entonces, esta va a ser una hembra, ¿cierto? Que es portadora, pero ojo, aquí les pongo el ojo. En las enfermedades metabólicas, las portadoras, en muchas, no en todas, pero las portadoras sufren la enfermedad, pero más atenuada. Listo. Pero en los rasgos, según la genética de Mendel, ¿cierto? La herencia mendeliana, esta persona, el que tenga las hembras, Dios mío, hembras son portadoras, no todas, en el 50%, son portadoras y no sufren la enfermedad o el rasgo. Y en los machos sufren la enfermedad. Entonces aquí, ¿por qué sucede esto? Desde el punto de vista genético y bioquímico. Porque uno de los genes está afectado, pero el otro compensa. Por eso en muchas de las enfermedades son portadoras, pero no sufren la enfermedad. Ahora, en el caso que les digo, por ejemplo, esta que es enfermedad de Fabry, que queda como la mitad está malita, entonces la mitad de esas enzimas no se van a expresar bien porque tienen el rasgo. Los machos siempre van a heredar el gen, ¿cierto? Por ejemplo, aquí. No, perdón. Me equivoqué otra vez. No deja aparecer. Bueno, esto lo tengo que borrar aquí. Entonces, por ejemplo, este es este, por ejemplo, aquí, que es una hembra sana, es decir, que no tiene el rasgo, ¿cierto? Y un macho, como es ligado al X, ¿cierto? Por ejemplo, esta, ¿cómo nos va a salir? Uno sano y uno enfermo. Yo lo puse mal, muchachos. Bueno, en este caso, ¿cierto? Aquí, ¿qué va a suceder? Que este gen está bueno y este malo, ¿cierto? Perdón, malo no, es el Y, ¿cierto? En el caso que puse acá, fíjese que ninguno de estos tiene la enfermedad, no es portador. Entonces, ¿cómo van a ser estos machos? Hola. Aquí es con F. Profe, ¿me repite la pregunta, por favor? Vea, en el caso que yo pues lo hice sin querer queriendo. Es decir, aquí este señor, este es un macho enfermo. Macho enfermo, ¿cierto? Y esta es una hembra sana. ¿Por qué está sana? Porque no tiene la F. No tiene el afectado, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder en esta?
Las mujeres salen con la enfermedad atenuada o no salen con el rasgo. En el caso de Fabry salen con el genotipo atenuado, ¿cierto? Porque uno de ellos está malo. Y los machos, ¿cómo son? Sanos. ¿Entienden por qué son sanos? Se confundieron. Me tienen que hablar porque si no... Pues es que, por ejemplo, yo, pues nos habían hablado el semestre pasado de la distrofia muscular de Duchenne, que yo creo que si no estoy mal, también estaba ligada al cromosoma X. Ahí lo que pasaba era que había un gen de la distrofina que estaba pues como atrofiado. Y en mujeres, como se repetía, pues con XX, como que no se expresaba la distrofia porque el otro cromosoma como que compensaba. Correcto. Yo no le Pero veo... acá, Vea. pero acá no entiendo bien la relación. Yo no les realmente, por ejemplo, eso podríamos decir que es una ligada al X dominante, ¿cierto? Porque todo el que tenga la F va a sufrir de alguna manera la enfermedad, ¿cierto? Pero no les quiero complicar eso porque eso es como genética un poquito más difícil. ¿Por qué no? Porque se casó un macho, es ligada al X, con una hembra sana. Entonces, los machos siempre van a aportar ¿qué? El Y. El cromosoma Y. Y el Y no tiene nada que ver. Y los X de la madre son sanos, las hembras son sanas. Entonces no tiene cómo tener este. ¿Sí me hago entender? Ya la aclaraste. Sí, profe. Y el chico que tenía la duda. Sí, profe. Listo. Excelente. Vuelvo entonces. Muy bien. Entonces, pero vamos a hacerlo al contrario. Lo voy a poner aquí. La misma enfermedad, pero ¿qué va a pasar? ¿Cierto? O sea, enfermedad de Fabry, para que tengan el paralelo, ¿cierto? Enfermedad de Fabry. ¿Qué va a suceder? Aquí va a ser una mujer que es portadora, o sea que tiene uno de los alelos enfermo y uno sano, ¿cierto? Y se va a casar con un hombre sano, ¿sí o no? Entonces aquí, este sale así y así, ¿sí o no? Y este sale así. Este con este, ¿cómo va a salir? ¿Cómo va a salir este hombrecito? Y este con este. Entonces, aquí, ¿cuáles son los genotipos? ¿Cierto? Los genotipos van a ser hembras, como en la enfermedad de Fabry, va a ser portadora, ¿cierto? Y enfermo. Lo que pasa es que más atenuada. Va a salir hembras que no como este no tiene la F y este no tiene, van a ser ¿qué? Sanas y no van a ser portadores, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? ¿Cómo sale este hombre? Va a salir con la X enferma de la mamá y el Y del papá. O sea, va a ser enfermo. ¿Y cómo va a salir este hombrecito? Va a salir sano. ¿Sí o no? Sí, profe. Esta es una hembra, este es una hembra, este es un macho y este es un macho. O sea, hay 1, 2, 3, 4 posibilidades. ¿Cuántos tienen esta forma? 1 de 4. 1 de 4. 1 de 4.
1 de 4. ¡Ay! Se me acabó la hoja. ¿Sí o no? O sea, resumiendo en porcentaje, en este cruce el 25% van a ser hembras portadoras enfermas. El 25% van a ser hembras sanas. El 25% ¿cómo van a ser? Machos enfermos. Y el 25% van a ser machos sanos. ¿Sí entendieron? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a pasar, no va a hacer descanso para que terminemos a las 8:30. ¿Listo? ¿Les parece? Para que no les quede tan largo. Listo, profe. Vamos a pasar a un tema que es muy importante. Les dejo para que hagan los cruces. Ustedes, ¿cierto? Vamos a pasar... Ay, se me acabaron las hojas. ¿Cómo? Bueno. Vamos a pasar a otra herramienta que es muy importante en genética, que se llama las genealogías. También se les puede llamar árbol genealógico. También se le llama pedigrí. También se le llama genealogía, árbol genealógico, pedigrí. Ay, se me olvidó el otro nombre. Es más técnico, pero se me olvidó. Bueno, entonces aquí vamos a tener unos signitos que ya lo habíamos mencionado algunos, ¿cierto? Vamos a hablar. Las bolitas o los círculos son hembras. Los cuadros son machos. Los rombos son sin sexo. Cualquiera de los signos con una cruz son muertos. Las rayas horizontales son apareamientos. ¿Cierto? O cruces, pues. Y las horizontales son los descendientes. Los números que son romanos, 1, 2, 3, etcétera, son para las generaciones. O también lo que se llama la descendencia, o el P1, P2, P3, o los descendientes, ¿cierto? Y los números arábicos, o sea, 1, 2, 3, 4. Hoy en día existen programas para esto, ¿cierto? Pero lo ideal es que ustedes lo sepan hacer. Son para los que son en nosotros, pues que somos occidentales, en los orientales al revés, pero es de izquierda a derecha. Son los integrantes de una generación. Vamos a empezar. Entonces, empecemos con un hombre y una mujer que se aparean o se casan en nuestra cultura, se aparean y van a tener 5 descendientes.
Se me olvidó decir aquí que línea vertical, pues entre las figuras, ¿cierto? Entonces, supongamos que aquí lo vamos a poner así. Este se va a casar con un señor y tiene 3 hijas. Está como fito el dibujo, ¿cierto? Esta hija se va a casar con un señor y va a tener un hombre. Entonces, esto aquí, pues se le ponemos la X. Y pongámosle aquí una X. Entonces, ¿cuántas generaciones hay? Entonces está la generación 1, la generación 2, la generación 3 y la generación 4. En la generación 1, ¿cuántos integrantes hay en esta genealogía? 1 y 2. En esta, ¿cuánto hay? 1, 2, 3, 4 y 5. Ojo, a veces, dependiendo del caso, el programa de eso, se incluyen dependiendo lo que uno esté estudiando en la genealogía. En el caso, por ejemplo, aquí, que es un error innato del metabolismo, ¿cierto? Si aquí aparece uno que tenga, por ejemplo, la enfermedad, entonces, pues hay que incluirlo, ¿no? Hay que incluir dependiendo del tipo de herencia. Pero hablemos solo de las generalidades de la genealogía. Supongamos que lo vamos a incluir, ¿cierto? Sería 6. En esta, independiente de que esté fallecido, no, este es un rombo. ¿Qué quiere decir? Que es un hijo que, por ejemplo, se perdió, ¿cierto? Un mortinato, por ejemplo, y no se supo el sexo, ¿cierto? Pero fue un embarazo, fue un hijo. Puede ser, como dijo la compañera, que tuvo un genotipo tan letal que es incompatible con la vida, o sea, ni siquiera alcanza a nacer. Bueno, en la generación 3 tenemos 1, 2, 3 y 4. Y en la 4 tenemos 1. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Esto le sale en el examen. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una que sea autosómica dominante para que sea más fácil, ¿no? Entonces, en la dominante, supongamos que va a ser así. AA. Perdón. Sí. Y pongamos que este es así. Entonces, recordemos que en este, todos los descendientes, ¿cómo van a ser? AA, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, entonces, aquí, cuando se tiene el rasgo, ¿cierto? Se cubre todo el símbolo oscuro, pues negrito, coloreado. Entonces, aquí, ¿cómo verían todos los cuadritos? ¿Será que se salieron o qué? Nadie me contesta nada. Yo quiero que me contesten. No hagamos la cosa tan virtual. Háblenme. Aquí sería así. Pongámosle la X para acordarnos que este se murió. Hola. Y supongamos bueno, así. Listo. ¿Me hice entender? ¿Será que no hay nadie? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, les dejo de tarea. Ustedes van a coger tarea, pilas pues. No me la tienen que entregar, nada. Pero el que quiere estudiar, le va a poner la tarea. La tarea
va a hacer, o pongámosla aquí pues para que usted va a hacer una genealogía. Entonces la tarea es, va a hacer una genealogía donde usted pone el tipo de herencia que quiera. O sea que puede ser autosómica dominante, autosómica recesiva o ligada al X o al Y. Bueno, eso que no vimos la Y. En los Y es lo que se llama holándrico. ¿Qué quiere decir? Que todos los que sean machos lo van a sufrir. Por ejemplo, los pelos en la oreja es holándrico. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted ve un papá con pelos en la oreja, todos los hijos van a tener pelos en la oreja. Punto. Bueno, el tipo de herencia, el genotipo. Usted lo va a escoger según el genotipo, cualquiera, el que quiera. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Bueno, ya que estamos acá. ¡Ay! Voy a bajar y pongo mi... Hola, chicos. Chicos, yo propongo... Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Yo propongo, ya que vimos, ¿cuándo hacemos el examen? El 23 va a ser el de bioquímica, aquí hay estudiantes. El 16, o sea, el domingo, o el 30. Profe, podría ser el 30 porque mejor. Bueno, voy a consultarlo de todas maneras, ¿listo? Voy a poner ahí la encuesta, pero es como para que quede. Pero entonces vamos a hacer el parcial el 30, ¿vale? Gracias. Bueno, profe, gracias. Listo, chicos. Muchas gracias. Gracias por la comprensión. Seguimos por ahora los jueves. ¿Listo? A las 6 de la tarde. ¿Cómo les pareció? Bien. ¿Les gustó el taller? ¿Aprendieron? Sí, señora. ¿Aclararon dudas? Sí, profe, gracias. Si les quedó duda cuando repasen, no es sino que me pregunten, ¿vale? Bueno, sí, señora. Bueno, voy a subir las clases y ahí les queda. Bueno, ustedes ya estuvieron, ¿no? Listo, chicos. Que estén muy bien. Chao. Chao, profe. Hasta luego, Hasta profe. luego, chao. Profe, ¿Sí? disculpe. Disculpe. Lo que pasa es que usted en Emato estaba hablando hace poquito en una clase de que como parte de la semiología, de la deficiencia, y esa es mi duda, no recuerdo, era como la seborrea, como en el cabello, a nivel del cuero cabelludo. Pero no recuerdo si era por la parte del hierro o por la parte de complejo vitamínico. Las dos anteriores. Hay unas, o sea, eso se puede dar en deficiencia de vitaminas, pero también en deficiencia de hierro se puede presentar esa escamación a nivel del cuero cabelludo. Ah, listo, profe. Listo. Muchas gracias, profe. Estoy por confirmarles cuando hay unos que quieren ver lo de vitamina B2, aunque no va a entrar en el parcial, pero es que he estado súper acosada. Esta semana no me quedó. Listo. Tranquilo, profe. Bueno, un saludo. Bueno, chao. Que estés bien. Chao.